Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica para la mujer en línea, porque ser mujer es un privilegio y es un gusto estar aquí con ustedes que nos acompañan en esta tarde de martes 30 de abril. Feliz día a todos los niños y también, ¿por qué no?, a los adultos que dentro llevamos siempre un niño, ¿verdad? Nuestra alma de niño que no se pierda. Y pues un saludo a todos sus hijos, a todos los que nos escuchan. Este es el programa La Ciencia del Amor. Y precisamente hoy, en este contexto del Día del Niño, vamos a platicar de un tema que tiene todo que ver con el día de hoy. Hoy es el Día del Niño y vamos a platicar de la infancia de una gran santa, de Santa Teresita. Este programa tiene como propósito conocer cómo vivió Santa Teresita los primeros años de su vida, cómo una gran santa vivía como niña, qué dificultades pasó, cómo era su vida familiar, etcétera. Les invito a que estén con nosotros durante esta transmisión y si gustan pueden hacer comentarios. Está abierto el chat para recibir sus dudas, comentarios, aportaciones. Estamos abiertos a escucharlos. Bueno, pues en el programa pasado platicábamos sobre los papás de Santa Teresita, sobre San Luis y sobre Santa Celia Martín Guerín. Platicábamos que ellos fueron un matrimonio cristiano ejemplar, que vivieron su vida con una total entrega y disposición a la voluntad de Dios. Este matrimonio, si vamos a hablar de la infancia de Santa Teresita, vamos a platicar primero, pues, de sus hermanos, porque Santa Teresita tuvo 8 hermanos, en total fueron 9 con ella. Sus 9 hermanos fueron educados en este contexto de la familia Martín Guerín, de los santos San Luis y Santa Celia, y ella era la más pequeña. Como dato curioso, todos sus hermanos llevaban el nombre de María. Al inicio, en medio, en alguna parte del nombre, llevaban el nombre de la Santísima Virgen María. Incluso había 2 varones y los 2 eran María José y otro era María José San Juan Bautista. Así era el nombre. Todos se llamaban María, pues porque sus papás se los entregaban desde que nacían a la Santísima Virgen María. Y precisamente 4 de ellos, pues, fallecen a una temprana edad. Uno cuando tenía 5 meses, otro cuando tenía 8, otra tenía apenas 53 días de nacida y la otra tenía 5 años y medio cuando fallece. Santa Teresita es la más pequeña de los 9 hermanos de esta familia. Ella, al ser la más pequeña, pues sus papás ya son un poco mayores cuando ella nace. Su mamá tenía 41 años, digo, no es que así tenían mucha edad, me refiero a que ya habían tenido varios hijos y pues ya eran un poquito mayores para tener una bebé tan pequeñita. El papá tenía 49 años cuando nace Santa Teresita. Y como la mamá ya había experimentado algunas dificultades con el tumor que tenía un tumor en el pecho, le es imposible amamantar a Santa Teresita. Cuando era bebecita, simplemente le es imposible. Y entonces, pues en ese tiempo que vivía Santa Teresita, no existía lo que ahora podemos conseguir en muchos lugares, las fórmulas para los bebés. Cuando no pueden ser amamantados, pues está la opción de que el bebé tome fórmula, ¿verdad? Pero en el tiempo de Santa Teresita no había. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues conseguir una nodriza, una persona que pudiera amamantarla, una señora. Entonces, pues Santa Teresita, al no poder ser amamantada por su madre y ponerse pues enferma, ¿verdad? Porque no recibía alimento, le daban, parece ser que agua cebada, agua cebada, y eso no le es suficiente para pues lo que requería ella como bebé recién nacida. Así es que con el dolor de su corazón, su madre se la tiene que confiar a una nodriza que vivía en un pueblo un poquito lejano. Así es que Santa Teresita, los primeros año y medio, 2 de su vida, tiene que vivir en casa de esta persona. Se llamaba Rosa y tenía 4 hijos. Así es que ella crece en un pueblito lejano durante sus primeros años y ya después, ya que puede comer otro tipo de cosas, que no necesita la leche materna, ya se va a su casa con su familia y rápidamente se adapta. Dice su mamá que se adaptó muy rápido. En el contexto de su familia, quería platicarles
que Santa Teresita es rodeada de mucha ternura, de un clima de mucha ternura, de mucho afecto. Ella dice que los primeros recuerdos que ella tiene, así tal cual, mis primeros recuerdos están grabados con las sonrisas y las caricias más tiernas. Y esto ella lo platica cuando tenía 3, 4 años, que es cuando empiezan un poquito a recordar los niños. Y ella dice que se acuerda de que es rodeada de mucha ternura, de mucho cariño. Qué bonito esto, ¿no? Hoy que es Día del Niño, poder tener presente cómo los niños captan todo. O sea, como comúnmente decimos, ¿no? Que son como una esponjita, pues sí, sí, son como una esponjita que todo lo que nosotros les proporcionemos de afecto, de ternura y también del lado contrario, ¿verdad? Cuando hay un clima hostil, cuando hay agresiones, ellos todo lo captan. Tan es así que Santa Teresita nos lo deja claro, cómo sus primeros recuerdos están rodeados de mucha ternura, de mucho afecto. Y también aprovecho para platicarles una anécdota de cuando es un poquito más grande, no precisamente los primeros años de su vida, pero hablando de este clima de ternura y de afecto que ella recibe por parte de su familia, decía que en la escuela, ya cuando es un poquito mayor, ya cuando su mamá ya había muerto, que de eso les platico más adelante, pero dice que en la escuela había una compañerita que era más grande que ella y que le tenía mucha envidia, porque Santa Teresita tendía a destacar, a, pues sí, a ser felicitada constantemente por sus maestros, etcétera. Entonces decía que había una niña más grande que le tenía envidia y decía, y se las arreglaba de mil maneras para, pues, hacerme sufrir, ¿no? Ella lo dice. O sea, lo que comúnmente ahorita decimos acoso escolar, Santa Teresita lo vivió. Y lo que yo les quiero compartir es esto, que ella, en medio de estas dificultades que vivía en la escuela, menciona que le daba mucha paz poder llegar a su casa, decía al hogar paterno, porque como decía, ya en ese momento había fallecido su madre, pero decía, me reconfortaba mucho llegar al hogar paterno y los besos de mi papá me hacían que se olvidaran todas mis penas. Se los comento para que vean cómo este clima va preparando a esta gran santa, cómo este clima de ternura, de besos, de escucha, porque decía que se sentaba en las piernas de su padre y que ahí le platicaba y horas platicando en las tardes y, o sea, cómo es importante que a los niños les dediquemos esa presencia de nosotros como adultos. Hoy que es Día del Niño, no se nos puede olvidar que para ellos no hay mayor regalo que la presencia de sus papás, y me refiero a una presencia completa, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues sí, sí estoy con ellos o así, pero pues se nos hace fácil, ¿no? El niño ahí a un lado, jugando y mira esto, mira el otro. A los niños es sumamente importante que les estés reconociendo lo que están haciendo, que estés, ay, sí, mira, hiciste esto, ay, te salió muy bien. Para ellos es vital. Es como un alimento que necesitan. Si para los adultos lo es, más para ellos. Y a veces, pues, la presencia nosotros digamos que la nublamos un poquito, porque es muy fácil como, pues sí, me meto a mis cosas, ¿no? Y, sí, ok. Y entonces el niño, pues así como, ¿estás o no estás? En el tiempo de Santa Teresita, pues no existían los celulares, ¿verdad? Y pues su papá no es que se distrajera con el celular, pero pues siempre ha habido cosas que pueden como ocupar nuestro tiempo como adultos, pues por ejemplo el periódico, ¿no? Ahí que el papá, sí, Teresita, y estuviera ahí pues con su periódico, ¿no? No, él se daba el tiempo de escucharla, de mirarla a los ojos, de darle besos, o sea, qué importante es esta ternura en la vida de los niños. Y Santa Teresita nos lo deja muy claro, cómo sus primeros recuerdos están grabados con la sonrisa y las caricias más tiernas. Qué hermoso es esto, ¿no? Y dices, ay, pues una infancia perfecta. No, no lo fue. Acabo de mencionar que, por ejemplo, en la escuela la molestaba una niña y que se las arreglaba de mil maneras para hacerle la vida difícil, pero aún así ella encontraba el calor de hogar que la reconfortaba y que le hacía, incluso decía, olvidarse de sus penas. Qué importante es esto y no podemos perderlo de vista, ¿no? La presencia, la ternura, el contacto físico, las palabras, las miradas con nuestros niños, más hoy que es el Día del Niño. Ay, ¿y qué le voy a regalar?
mira, tu persona es más que suficiente, pero tu persona completa, ya si le quieres dar algún detallito o algo, sí, pero que sea contigo, ¿no? Porque, ay, sí, el juguete y adiós, ¿no? No, espérate, o sea, vámoslo viendo juntos, mira, te explico, ay, yo tenía uno así, o mira, cuando yo era niña, etcétera, ¿no? Podemos aprender muchísimo de esto. También otra cosa que les quiero platicar sobre la infancia de Santa Teresita es un sueño que ella tuvo, hablando de sus primeros años. 3, 4 años tenía cuando recuerda que tiene este sueño. Aquí todavía vivía su mamá. Y dice que ella soñó una vez que estaba como en una casa y que en la parte de la sala estaban unos demonios, así unos diablitos, así dice que con ojos de fuego, y estaban haciendo destrozos y así que llenos de cal y no sé qué tanto, y ella los veía y que cuando los demonios la vieron, corrieron. Dice que nomás la vieron y corrieron. O sea, que no soportaron verla y que otra vez ella los va a buscar, o sea, que dice que, pues, ¿qué pasó con ellos, no? Y que la vuelven a ver y no sabían dónde esconderse de Santa Teresita. Esto es muy bonito porque ante este sueño que ella tiene, obviamente no a esta edad, pero más adelante, ella hace una reflexión que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué es la reflexión que hace Santa Teresita? Bueno, ella dice y es consciente de que el demonio huye ante la mirada de un niño. O sea, el demonio no soporta la mirada de un niño, porque ¿cómo es la mirada de un niño? Con inocencia, llena de paz, de ternura. El demonio huye ante la mirada de un niño. Y esto es muy bonito, o sea, hoy que es Día del Niño, poderlo reflexionar. ¿Cómo es nuestra mirada? Porque acuérdense, estamos llamados a ser como niños, no nada más porque pues ya la edad, ya no eres niño, ya eres un adulto y demás. Espérate, pero es que estás llamado a ser como niño y el demonio huye ante este tipo de miradas. La mirada de la Santísima Virgen María, yo creo que la de que más terror le da al demonio, pues claro que es la mirada como de un niño, la mirada pura, la mirada capaz de contemplar, la mirada llena de gracia. Hoy también pues sí, es una invitación muy especial que podemos tener de parte de Santa Teresita a tener esa mirada de niños, ¿verdad? También a contemplar a nuestros niños con mirada de niños, porque a veces nos metemos tanto en el mundo adulto que no comprendemos lo que están viviendo, lo que están pasando, porque nuestro mundo adulto es muy diferente. Pues vamos teniendo la mirada de un niño, hasta el hecho que tienes que hacer físicamente, ¿no? De agacharte a su nivel y verlo a los ojos, eso ya te da como un poquito de disposición para la mirada de un niño. Esta es una invitación que hoy recibimos. Primero, de llenar nuestro hogar, donde sea que estemos, ¿verdad? Que Dios nos haya puesto en este momento nuestra comunidad, nuestro trabajo, etcétera, llenarlo también de ternura. Así como Santa Teresita se vio rodeada de esta ternura y esa misma ternura le hizo olvidarse de sus penas y de sus dificultades, hoy también estamos invitados a rodear a los demás con nuestra ternura. Como mujeres tenemos ese don tan grande que Dios nos ha dado, de capacidad de dar ternura. Y a veces la podemos como apagar un poquito. No hay que hacerlo. En donde estemos podemos rodear de ternura a quienes estén con nosotros. No siempre es fácil, ¿verdad? De Teresita no le era fácil, pues, este tipo de dificultades que tenía en la escuela y lo que veremos más adelante, pero ella seguía buscándolo y seguía recibiéndola también. Recibir esa ternura también al sabernos amados, protegidos por Dios, como ella también se sabía amada y protegida. También otra cosa que les quería platicar sobre la vida de Santa Teresita es pues la muerte de su mamá, porque ocurre en el periodo de su infancia, cuando ella tenía alrededor de 4 años y medio. Acuérdense, Santa Celia pues tenía un tumor en el pecho y se le va agravando poco a poco, era cáncer, al grado que pues ya, o sea, ya está en un momento ya pues desahuciada, ¿no? Santa Celia, pues sí, con toda su entrega y con toda su abnegación a la voluntad de Dios, decía, pues a mí me gustaría quedarme, o sea, a mí me gustaría pues ver crecer a mis hijas, estar con mi esposo, pero decía ella, si Dios quiere que me vaya, es porque allá voy a hacer más bien que el que hago aquí. Ella tenía esta convicción muy clara
y pues Dios así lo quiso. Se la lleva cuando Santa Teresita decía yo tenía apenas 4 años y medio, Santa Celia tenía 46 años cuando fallece y pues queda viudo San Luis con sus 5 hijas. Obviamente no fue fácil para Santa Teresita, dice ella que de ser una niña muy alegre, muy viva, muy activa, como muchos niños son, se convierte en alguien sumamente tímido, alguien hipersensible. Decía incluso Santa Teresita que después de la muerte de su madre no soportaba estar con extraños. Decía ella que solamente le gustaba estar en su casa y ya, o sea, no quería casi ni salir porque ciertamente pues le había afectado bastante la muerte de su mamá. Y de hecho platica que una vez estaban ella y su hermana que le seguía, bueno, la hermana que le seguía hacia arriba había fallecido también, pero la que seguía, la hija número 7 sería Celina, su querida Celina, digo su querida Celina porque es su hermana favorita, en sus cartas y todo lo deja clarísimo. Celina, su Celinita era su querida hermana, eran así, desde chiquitas. Y dice que una vez estaban las dos chiquitas y que estaban con una persona que les ayudaba pues ahí en su casa, ¿no? En el aseo y demás. Y que esta persona pues así como lanza el comentario, ay, pobres niñas, se quedaron sin su mamá. Así pues como a veces decimos comentarios sin recordar que los niños están en todo, ¿verdad? Y pues esta persona, ay, pobres niñas, se quedaron sin su mamá. Y las dos así como que pues obviamente se sienten mal, ¿verdad? Y entonces Celina ve a la hermana mayor, la hermana más grande, ya era pues adolescente prácticamente, María se llama, bueno, todas eran María, pero ella, como era la mayor, sí era la que le decían María. Y entonces dice, yo escojo a María como mi mamá, o sea, luego la escogí así, pues ahora tú, María, vas a ser mi mamá. Y Santa Teresita dice, ay Dios, pues ya me ganaron a María. Después de María seguía María Paulina, pero le decían Paulina. Entonces Santa Teresita dice, pues yo escojo a Paulina y escoge a Paulina como su mamá. Entonces, a partir de ese momento, hasta más adelante, casi los 9 años, Santa Teresita adopta a Paulina, a su hermana, no la mayor, sino la segunda, como su mamá. Y en este contexto, ¿verdad? Donde Santa Teresita escoge a Paulina como su mamá, porque digo que hasta los 9 años, pues porque a los 9 años Paulina entra al convento, es la primera en entrar al convento. Recordemos, todas las hermanas de Santa Teresita, las 5, o sea, Santa Teresita y sus 4 hermanas, todas las que llegan a vivir hasta más años, ¿verdad? Porque recordemos que son 9, pero 4 fallecen chiquitos, las 5 que viven hasta más grandes, todas se hacen religiosas y la primera en entrar no es la más grande, sino es la segunda, Paulina. Por eso hasta los 9 años de Santa Teresita, lo cual para ella supone otro golpe durísimo. Primero la muerte de su mamá y luego la entrada de su hermana que había adoptado como su mamá al convento. Entonces, Santa Teresita tuvo dificultades durante su infancia, claro que las tuvo. Hablábamos pues de estas dificultades en la escuela, de la muerte de su mamá, de que luego su hermana que había escogido como su mamá se va al convento. Bueno, ¿y cómo vivió esto Santa Teresita? Bueno, recordemos lo que decíamos al inicio, no lo vivía sola, no lo vivía así como, ay, a ver qué le pasa, que al cabo es una niña. No, lo vivía rodeada de un clima de afecto y de ternura que le iba ayudando pues a sobrellevar estas dificultades. Y esto es una invitación muy grande para nosotros como adultos. ¿De qué clima estamos rodeando a nuestros hijos? O sea, dificultades en la vida no se las vamos pues a impedir, ¿verdad? Es muy difícil. O sea, nadie tendría, y no sería una vida perfecta. De hecho, las dificultades son buenas, o sea, son parte de la vida, son lo que muchas veces nos ayuda a crecer, son lo que a veces dicen pérdidas que son ganancias, por ejemplo. Pero más allá de evitarles dificultades, no, que no sufra, que no le pase nada, no. ¿Por qué no? Tú le ofreces y le vas rodeando de este clima de ternura y de afecto y que en medio de sus dificultades pues tenga de dónde agarrarse, ¿no? Y les voy a dar a continuación otro pilar que le podemos dar a nuestros hijos en este día tan importante del niño. ¿Qué más le podemos dar? No nada más las cuestiones materiales, ya dijimos el afecto y la ternura.
Lo otro que les voy a proponer tiene que ver con anécdotas que vivió con su papá y que de ahí vamos a obtener una enseñanza de qué le podemos dar también a nuestros hijos que realmente les sirvan, ¿verdad? Si dijeras, existe algo que le vas a dar a tu hijo y que lo va a hacer capaz de enfrentar lo que sea, que le va a hacer más fuerte, que le va a hacer una mejor persona, ¿dónde está? O sea, ¿dónde lo consigo? ¿Qué es eso que le puedo dar? O sea, todos los papás haríamos lo que fuera, yo creo, por conseguir lo que haga el bien para nuestros hijos, el verdadero bien. Vamos a hablar más adelante de eso a través de las anécdotas que Santa Teresita vivió con su papá. San Luis, pues se hace cargo de la educación de todo, ¿verdad? De sus 5 hijas cuando queda viudo. Él se traslada de ciudad para vivir cerca de donde vivían su cuñado y su esposa y que le puedan ayudar, ¿verdad? Porque tampoco es que él pudiera solo con todo, entonces pues va a la otra ciudad donde ellos vivían y así pues ellos le pueden ayudar. Este matrimonio, su cuñado y la esposa, y tenían ellos 2 hijas, que son las primas de Santa Teresita y de sus hermanas, y pues entre todos hacen como ese calor de hogar. De hecho, dice Santa Teresita que el cambio de ciudad no, o sea, no le supuso ninguna dificultad, que al contrario fue algo que le ayudó porque dice que a los niños les gustan las novedades, que a los niños les gustan los cambios. Y es un hecho, o sea, ¿cuántas veces no le damos sorpresas a nuestros hijos y les encanta, ¿no? Días diferentes donde ellos pueden disfrutar, donde ellos pueden vivir diferentes experiencias, ¿no? Bueno, las anécdotas que les quiero platicar que vivía Santa Teresita con su papá es que la llevaban en las tardes a visitar diferentes iglesias. La llevaba a visitar a Jesús, a saludarlo, y dice que en el camino si encontraban alguna persona necesitada, le daban alguna limosna, alguna ayuda, que esto es una gran enseñanza, ¿no? Que podemos darles a nuestros hijos tiempo para ayudar a los demás, tiempo para visitar a Jesús, tiempo para estar con él, y eso hacía el papá de Santa Teresita. Y dice también que su papá, cuando estaban, por ejemplo, en escuchando algún sermón, ¿verdad?, en el templo, y que hablaban sobre Santa Teresa de Ávila, le decía, ¿ves? Le decía, están hablando de tu patrona, de tu santa patrona. El papá le decía, mi reinecita. A Teresita le decía, mi reinecita. Le decían, ¿ves, mi reinecita? Están hablando de tu santa patrona. Qué bonito, ¿no? O sea, cómo el papá de Santa Teresita le ayudaba a ser consciente de la vida de los santos, ¿verdad? Cómo le platicaba y decía, mira, están hablando de tu santa patrona. Nosotros también podemos hablarle a nuestros hijos, podemos hablarle a nuestros sobrinos, a nuestros nietos de los santos, de la vida de los santos, que tanto podemos aprender de ellos. Por eso estamos dedicando este programa a Santa Teresita, a su infancia. Su papá le decía, mira, están hablando de tu santa patrona. Y Santa Teresita lo tiene muy grabado, que el papá le decía y le recordaba cuando estaban hablando de su patrona. También otra cosa que Santa Teresita nos platica de que vivía con su papá es que cuando pasaban, por ejemplo, por el convento del Carmen, tiene una capilla donde podía entrar la gente a visitar y que el papá le decía, ¿ves, reina mía? Detrás de esa reja hay santas religiosas que alaban siempre a Dios. O sea, el papá desde que era chiquita ya le iba diciendo, mira, aquí hay santas religiosas que alaban siempre a Dios. Nosotros, cuando hemos pasado en un convento, le hemos platicado a nuestros hijos quiénes están ahí. Hemos dicho, mira, aquí hay un convento y ¿quiénes son las religiosas? O sea, es una enseñanza también muy grande. ¿Y quién diría que unos años después Santa Teresita iba a estar ahí? Y también 3 de sus hermanas con ella iban a estar en ese convento. San Luis no dejaba de hablarle a sus hijas, y esto es la gran enseñanza que quería compartirles, de la vida de fe, de la vida sobrenatural, de la vida que no es tan accesible para nuestros ojos, pero que es más presente a veces que lo que podemos ver y tocar. San Luis les hablaba sobre los santos, los llevaba a visitar a Jesús, las llevaba a sus hijas a la Santa Misa, les hablaba de las religiosas,
Esto es una gran enseñanza para nosotros, pero lo que dice Santa Teresita es muy importante. ¿Qué dice Santa Teresita sobre su papá? Decía ella que más que escuchar lo que decía, por ejemplo, cuando iban a misa, que más que escuchar al predicador, veía a su papá. Santa Teresita observaba a su papá, observaba las actitudes que tenía respecto a estar, por ejemplo, en misa, las actitudes que tenía hacia la oración, observaba su disposición, observaba, pues, como él, incluso decía Santa Teresita, había veces que se le llenaban los ojos de lágrimas en plena misa, pues porque se veía que estaba realmente interiorizando, que estaba dentro de su corazón, viviendo, saboreando todo lo que estaba escuchando, decía ella, las verdades eternas. Esto es lo que yo quería decirles como un pilar fundamental que podemos transmitirle a nuestros hijos, la vida de fe, pero en el testimonio. Porque ella no dice, es que mi papá me decía esto, esto y esto, y sí, se acuerda de frases de su papá, pero lo que más recuerda Santa Teresita como niña sobre la vida de fe de su papá era como ella lo veía. O sea, la actitud, la disposición, el cariño que ella veía que tenía hacia las cosas de Dios, la manera en que él vivía. Decía que para ella él era tal cual como ver una escuela de oración viviente, o sea, verlo como él vivía, ¿verdad? Los oficios de Semana Santa, cómo él vivía la liturgia de las horas, etcétera. Esto nos puede ayudar a nosotros, pues, a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nos ven nuestros hijos en relación a las cosas de Dios? Porque si en todo están los niños, también nos observan, también ven qué disposición tenemos respecto a cuando es domingo, vamos a misa, o también entre semana. Hay familias que yo veo que entre semana también, y es muy bonito. Familias con niños chiquitos que los ves y dices, qué bonito, qué gran ejemplo les están dando. Pero ellos se dan cuenta de todo. Así es que es una invitación para nosotros el que nos cuestionemos, ¿verdad? ¿Qué ejemplos les estamos dando a nuestros hijos en relación a las cosas de Dios? Porque, como vimos ahora con los ejemplos de Santa Teresita, sí se dan cuenta de la disposición que tenemos, sí se dan cuenta de qué actitudes tenemos frente a las cosas de Dios, frente a las cosas sagradas, qué tipo de actitudes les estamos pues transmitiendo. Y termino con otra anécdota de Santa Teresita cuando ella es un poquito mayor, pero tiene que ver con la infancia, les voy a decir. Cuando ella ya es un poquito mayor, creo que tenía alrededor de 14 años, ya muy cercano de entrar al convento, Santa Teresita le toca cuidar a unas niñas que quedan huérfanas. Una de las personas que ayudaban en la casa, en las labores de la casa de Santa Teresita, tiene una pariente que fallece y deja a 3 niños pequeños, y las 2 más pequeñitas las llevaban ahí a la casa de Santa Teresita para que las cuidara y ayudara un poco con eso. Y dice ella que se impresionaba de cómo estas niñas, así de pequeñitas, decía, yo en vez de prometerles, Santa Teresita, en vez de prometerles dulces o juguetes cuando se portaran bien, les hablaba de los grandes premios que Dios tiene para los niños que son buenos. Les hablaba de los premios del cielo. Y decía que los ojos de estas niñas, sobre todo de la que era un poquito más grande, se iluminaban y se llenaban de alegría cuando les decía lo que podían obtener si eran niñas buenas. Y aquí Santa Teresita hace una reflexión muy bonita. Dice, es que los niños, ahí se da cuenta ella, que los niños son como una cera blandita. Dice, podemos impregnar en ellos, plasmar en ellos la huella tanto de las virtudes como de las cosas malas. Decía, un niño es así decía, almas inocentes, ¿verdad? Que como la cera blandita, podrías plasmar en ellos, podrías transmitirles tanto las virtudes como lo contrario, los vicios, etcétera. Y entonces, con esta reflexión quisiera terminar y decirles que lo que nosotros vayamos transmitiendo a nuestros hijos, las actitudes que vayan viendo ellos en nosotros, todo eso se les va quedando, y que podemos hacer un esfuerzo, sí, implica esfuerzo, sí, pero vale mucho la pena. Vean esta gran santa, cómo no se le olvidaron la ternura con que fue rodeada en el hogar, el tiempo que sus padres le dedicaban, en especial su papá, pues porque su mamá fallece
cuando ella era muy pequeña, el tiempo para decir y para darles testimonio de cómo vivimos las cosas de Dios, y también el que se sepan siempre amados y protegidos por nosotros, pero también por Dios, por la Santísima Virgen María. Eso nosotros se los podemos ir inculcando, enseñando. Yo creo que todos tenemos así en nuestra mente cómo nos fueron inculcando esto desde pequeños y cómo va marcando nuestra vida. Y esto es un gran regalo que podemos hacer a nuestros hijos, aprovechando hoy un día tan especial como el Día del Niño. Tenemos mucho que aprender de Santa Teresita, de esta gran santa, de la doctora en la ciencia del amor. Y pues hoy hemos hablado un poco sobre su infancia. Ha sido un gusto estar con ustedes. Después seguiremos platicando más sobre su infancia. Les platicaba anteriormente sobre cómo vive esta dificultad de cuando su hermana se va al convento, pero abordaremos ese punto más adelante. Por lo pronto, pues quisiera agradecerles por el tiempo que se han tomado de estar aquí, por el tiempo en escuchar. Gracias por permitirme compartir este tema tan interesante sobre la vida de Santa Teresita, en especial su infancia, y pidámosle a ella, ¿verdad?, que nos ayude, que así como ella vivió su infancia, nos ayude también. Pidámosle a sus padres, ¿verdad?, que nos ayuden en nuestra educación diaria de nuestros hijos, por ejemplo, quienes son maestras, ¿verdad?, con sus alumnos, con quienes tienen sus sobrinos, sus nietos, que nos ayuden, ¿verdad?, a proporcionarles este clima de afecto y ternura de parte de nosotros, y también a saberles hablar de estas verdades eternas, a saberles transmitir, ¿verdad?, el verdadero amor a Dios con nuestro testimonio. Pidámosle su intercesión y pues bueno, no me resta más que agradecerles por su tiempo, y también si gustan poner comentarios son bienvenidos, y pues seguir deseando que tengan un feliz Día del Niño, porque acuérdense que de los que son como niños es el reino de los cielos. Un gusto estar con ustedes, me despido, soy Anaí Rubalcaba y nos vemos para la próxima. Gracias.